Israel se olvidó del Shabbat. Jeremías 17:21 dice: guárdense por amor a ustedes mismos de estar trayendo cargas en el día del Shabbat para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en el día del Shabbat, ni hagan obra alguna, más bien santifiquen el día del Shabbat como mandé a sus padres. Pero si ustedes no obedecen mi mandato de santificar el día del Shabbat y de no llevar cargas por las puertas de Jerusalén en un día del Shabbat, entonces prenderé fuego a sus puertas, consumirá los palacios de Jerusalén y no se extinguirá. Ezequiel 20:12 dice: también les di mi Shabbatot, que es Shabbat en plural, para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé el que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto y profanaron gravemente mi Shabbatot, por lo cual dije que habría de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para acabar con ellos. Fue porque rechazaron mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mi Shabbatot, porque el corazón de ellos se iba tras sus ídolos. Entonces, evidentemente Adonai está molesto y está diciendo: la casa de Judá fue destruida por causa de eso. Quiero entonces explicar algo bien rápido. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía 12 tribus, pero después de la muerte de Salomón el país se dividió en dos: la casa del norte, que siguió llamándose Israel, pero solamente eran 10 tribus. Tiene un nombre simbólico en la escritura que se le llama la casa de Efraín. Ellos hicieron mucho pecado por 180 años y después de eso fueron destruidos y fueron lanzados por los asirios a las naciones. Se convirtieron como los gentiles y por medio de la sangre de Yeshua pueden volver. Entonces, cuando usted escucha a su servidor decir que yo soy un israelita, yo no le estoy diciendo que soy un judío. Yo soy un israelita por medio de la predestinación que se le dio a la casa de Efraín, que se hizo como los gentiles. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. Si quiere saber mucho más al respecto de esto, le invito a que vea el video que tengo que se llama Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? No se lo pierda, es un video muy importante. Entonces ahí explicamos en profundidad todo lo que es la casa de Efraín. Y entonces la casa de Efraín se fue, pero se quedó en el territorio de Israel, en el sur. Se quedó la casa de Judá, que eran los gobernados por el rey David y sus descendientes. Entonces eran dos tribus, era Judá y era Benjamín. Y la casa de Judá siguió siendo un reino por más años. Y después de todo ese tiempo que fue el reinado de los reyes de Judá, fueron destruidos por Babilonia. Entonces, los de la casa de Judá fueron 70 años a Babilonia y tras volver son los judíos del tiempo de Yeshua. Entonces, Yeshua era un israelita, era un judío porque era de la casa de Judá, pero había más israelitas que no eran judíos. Entonces, con eso en mente vamos a avanzar. Por la profanación continua del Shabbat, la casa de Israel, Efraín, los del norte, y la casa de Judá fueron destruidas. Según la Torá, estaban llamados a guardar también el año Shemitah, que es el año del reposo de la tierra cada 7 años. Sin embargo, desde el reinado de Saúl, como ya lo dije, hasta la deportación a Babilonia, nadie guardó el año Shemitah y Adonai se los hizo pagar de acuerdo a lo establecido en la Torá. Dice Levítico 25:2: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Yahvé. 6 años sembrarán su tierra y 6 años podarán su viña y recogerán sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahvé. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Levítico 26:14-15 y del 31 al 35. Si no me oyeren, ni hicieren todos estos mandamientos, y si desdeñaren mis decretos, y su alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, haré desiertas sus ciudades y asolaré sus santuarios, y no oleré la fragancia de su suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello sus enemigos que en ella moren. Y a ustedes les esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y desiertas sus ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Adonai entonces deja un mandamiento claro. Dice: si ustedes cometen un pecado, si ustedes se alejan y no obedecen lo que yo establezco, los voy a expulsar de la tierra, y el tiempo que ustedes estén expulsados es el tiempo que le daré descanso a la tierra. Entonces,
Le voy a citar a Maimónides. Maimónides es uno de los rabinos judíos más famosos que existen. Es a quien se le debe la idea de que son 613 mandamientos. Maimónides hizo esa lista. Entonces, según Maimónides, los israelitas celebraron el primer año sabático en la tierra prometida, o el año de Shemitah, en el año 21 desde que entraron a conquistarla. 14 años duró su conquista y distribución de Canaán por Josué. En el año 15 empezaron a contar el ciclo de paz, y en el año 21, 7 años después de los 15, dejaron de trabajar la tierra, de acuerdo al mandamiento divino. Entonces lo contaron correctamente. Haciendo un conteo, hubo 836 años desde el año 15, después de la entrada en la tierra, hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años Shemitah y los años de jubileo solo fueron observados 400 años. Y durante los 436 años restantes no fueron respetados. Entonces fue desde Josué hasta que empezó a reinar Saúl, se guardaba el año Shemitah, se guardaban los años de jubileo, se dejaba descansar la tierra. Pero en el momento en el cual el rey Saúl inicia a reinar sobre todo Israel, y luego en el tiempo de Judá, y bueno, el tiempo del reino dividido, nadie guardó los mandamientos, nadie guardó el año Shemitah. Para que vea usted que Adonai es bueno con las matemáticas. De Saúl a Salomón hubo 120 años. De Roboam al exilio a Babilonia hubo 316 años. Roboam es el hijo de Salomón. 120 más 316 son 436. En 436 años hay 62 años Shemitah o sabáticos y 8 años de jubileo, que son cada 50 años, donde tampoco se trabajaba la tierra. 62 más 8 es igual a 70. Entonces, si usted tenía dudas de por qué los israelitas, por qué la casa de Judá se fue a Babilonia 70 años, fue por causa de romper el año Shemitah. Y Adonai les cobró exactamente los años que no habían guardado el mandamiento. 70 años se fueron entonces a Babilonia. 70 años después, todo cambió. Muchos judíos regresaron de la cautividad de Babilonia y se establecieron en su antiguo territorio. Esto sucedió siglos antes del nacimiento de Yeshua. Ellos sabían por los mensajes de Jeremías y de Ezequiel que su nación había sido destruida por el quebrantamiento de la Torá de Adonai, y que violar el Shabbat fue uno de sus principales pecados. Nehemías 9:14 y 16 nos dice: les hiciste conocer tu santo Shabbat y les prescribiste mandamientos, leyes y Torá por medio de tu siervo Moisés. Pero ellos, nuestros padres, actuaron presuntuosamente, se hicieron obstinados y no escucharon tus mandamientos. Nehemías 13:15. Dice Nehemías: en aquellos días vi en Judá gente que estaba haciendo vino en el día de descanso, en el Shabbat, y traían montones de trigo y lo cargaban sobre los burros, y vi gente en el Shabbat cargando vino, uvas, higos y toda clase de cosas para llevarlo a Jerusalén. Así que les reprendí y les advertí que no debían comerciar en el Shabbat. Algunos de la ciudad de Tiro que vivían en Judá traían pescado y toda clase de mercancías y las vendían en el Shabbat a la gente de Judá y Jerusalén. Nehemías 13, 17 al 18. Discutí con los dirigentes de Judá y les dije: ¿qué es lo que están haciendo? Están profanando el día de Shabbat, convirtiéndolo en otro día normal. ¿Acaso no saben que sus antepasados hicieron lo mismo y que por esto nuestro Elohim trajo todo este desastre sobre nosotros y sobre esta ciudad? Ahora ustedes están trayendo más desgracia a Israel profanando el día del Shabbat. Nehemías 13, 19 al 21. Entonces ordené que cada viernes en la tarde, antes de que oscureciera, los porteros cerraran y aseguraran las puertas de Jerusalén, y que no se abrieran sino hasta después del día de descanso. Puse a algunos de mis hombres en las entradas para impedir que pasara carga alguna a la ciudad en el día de Shabbat. 1 o 2 veces los comerciantes y vendedores de toda clase de artículos tuvieron que pasar la noche afuera de Jerusalén. Y Nehemías 13, 21 al 22. Yo les advertí que si volvían a permanecer durante la noche frente a la muralla serían arrestados. De allí en adelante no volvieron a vender su mercancía en el Shabbat. Luego les dije a los levitas que debían purificarse e ir a vigilar las entradas para mantener el día de Shabbat como un día sagrado. Nehemías, como gobernante, era un hombre muy efectivo, porque era un hombre que oraba y se ponía a trabajar. Entonces él fue y les dijo: ¿qué están haciendo? Entonces se estableció firmemente la ordenanza de no romper el Shabbat por Zorobabel, por Esdras, por Nehemías, por Zacarías, por Ageo, por
por Malaquías, por todos los hombres que estaban en ese entonces en liderazgo. Pero luego se mueren los profetas, luego se muere Nehemías, se mueren los gobernantes y el pueblo vuelve a lo mismo. Entonces dice la palabra que mataron a Zacarías entre el pórtico y el altar, y tras matar a Zacarías, Adonai los dejó. Y cuando los deja y deja de mandar profeta y deja de mandar revelación, entonces el pueblo de los judíos, que eran los únicos que habían vuelto, la casa de Efraín se había dispersado y se había hecho como los gentiles, en ese momento se quedaron sin nada. Y lo único que tenían era los recuerdos de que habían sido expulsados a Babilonia por causa de romper el Shabbat. Entonces tuvieron mucho temor de volver a suceder, que volviera a suceder lo mismo. Y de allí entonces que empezaron a agregarle a la Torá algo que no estaba en ella. Y a los mandamientos de la Torá, específicamente al Shabbat. Entonces, con el correr de los años, las autoridades religiosas judías impusieron una serie de normas meticulosas que detallaban las actividades que ellos consideraban que eran permitidas y prohibidas en el Shabbat. Así fueron de un extremo a otro de profanar el Shabbat y hacer caso omiso de su observancia, pasaron a guardarlo de manera opresiva y legalista. Pero mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Estamos llamados a jamás agregarle a la palabra de Adonai. Sonderman Pictorial Bible Dictionary, edición de 1967, página 736, en su artículo sobre el Shabbat, dice: había 39 categorías principales de acciones prohibidas en el Shabbat: sembrar, arar, cosechar, juntar gavillas, trillar, aventar, limpiar, moler, amasar, hornear. Cada uno de estos enunciados principales se ampliaba detalladamente de tal forma que llegaron a definirse cientos de prohibiciones que un judío celoso de la ley oral jamás debía violar. Por ejemplo, la prohibición concerniente a hacer nudos era algo tan general que fue necesario entrar a definir qué clase de nudos podían hacerse y cuáles no, hasta que se llegó a la conclusión de que podrían hacerse los nudos que se deshicieran con una sola mano. La prohibición referente a escribir en el Shabbat fue ampliada de esta forma: aquel que escriba 2 letras con la mano derecha o con la mano izquierda, no importa que sean iguales o diferentes, es culpable. Aunque lo haga por haberse olvidado de esta ordenanza, es culpable. Si al escribir en 2 paredes que forman un ángulo o en las 2 tablas de su libro de contabilidad de tal manera que puedan leerse juntas, también es culpable. La definición de trabajo que tenían las autoridades religiosas era completamente diferente de la definición normal. Por ejemplo, arar estaba en categoría de trabajos prohibidos, y pocos podríamos negar que en efecto arar es un trabajo que exige energía y esfuerzo y sí sería romper el Shabbat. Pero, de acuerdo con el punto de vista rabínico en el primer siglo, el simple hecho de escupir en la tierra se constituía una forma de arar, ya que según la perspectiva de los rabinos, el escupitajo causaba una alteración del suelo, por lo tanto era prohibido. Las mujeres no podían mirarse en el espejo en el Shabbat, ya que de hacerlo podían encontrarse con una cana y al quitársela estarían haciendo un trabajo. Usar zapatos fabricados con clavos era prohibido debido a que el peso de los clavos haría que se llevara una carga innecesaria. Aún el simple hecho de caminar sobre la hierba no era permitido porque al pisar la hierba, ésta se maltrataba y se rompía, lo que constituía una forma de trillar que también estaba prohibido. Los dirigentes religiosos enseñaban que en el caso de que se produjera un incendio durante el Shabbat en una casa, sus habitantes no podrían poner a salvo del fuego sus pertenencias porque eso sería llevar una carga. No obstante, podrían ponerse varias capas de ropa y llevándolas puestas sacarlas de la casa porque esto sí sería aceptable. Imagínese usted. Yeshua entonces predicó y enseñó en medio de ese ambiente extremadamente crítico y plagado de censura. Sin el conocimiento entonces adecuado de ese contexto histórico, es fácil llegar a conclusiones erróneas acerca de cómo Yeshua miraba el Shabbat. Pero Yeshua lo guardaba correctamente. Él vino a guardar el Shabbat. Mateo 12:1 dice: por este mismo tiempo, un día de Shabbat, mientras Yeshua caminaba hacia la sinagoga, porque él iba a la sinagoga en el Shabbat, le fue necesario cruzar unos campos sembrados de trigo y sus discípulos, teniendo hambre, desgranándolo con sus manos comían. Mas los fariseos que iban con ellos, al ver lo que hacían, le dijeron: Maestro, mira que tus discípulos están haciendo lo que no es permitido en el Shabbat. No era permitido a sus tradiciones.
Mateo 12:3. Entonces Yeshua les instruyó, diciendo, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre juntamente con los que le seguían? ¿No se acuerdan cómo entró en la casa del Eterno y comieron del pan sagrado de la proposición, que no le era permitido comer ni a él ni a los que con él estaban? Mateo 12:5. Es que no han leído en la Torá que en los días de Shabbat los sacerdotes en el templo tienen que violar el Shabbat para hacer sus oficios y son sin culpa. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Por tanto, si ustedes hubieran sabido cómo interpretar bien la escritura que dice misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no han violado el espíritu del Shabbat. Mateo 12:8 dice, porque al Mesías se le ha dado autoridad incluso para decidir qué es y qué no es permitido en el Shabbat. Y la Reina Valera lo menciona porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yeshua tiene la autoridad para establecer qué cosas son correctas en el Shabbat, porque Él creó el Shabbat. Yeshua siempre puso al Shabbat como algo importante. Si no, no hubiera dado los ejemplos del Tanaj para explicar su punto. Él les deja claro que ellos debían escudriñar las Escrituras porque se les estaba pasando la historia de David comiéndose los panes de la proposición. Y aún peor, la lectura de un pasaje de la Torá donde muestra que los sacerdotes hacen trabajo durante el Shabbat. Y aunque lo están rompiendo, no son castigados. Al mencionar estos dos pasajes, Yeshua estaba diciendo que la esencia del Shabbat no está en dejar de hacer algo, sino en hacer lo bueno, la voluntad de Adonai. Y cuando le traen al hombre de la mano seca, él usa justamente esas palabras para referirse al significado del Shabbat. Mateo 12:12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el Shabbat. Mateo 5:17 dice Yeshua, no piensen que he venido a anular la Torá o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de Adonai. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de Adonai. Entonces, hermanos, si Yeshua no vino a abrogar o a abolir la Torá, sino a cumplirla, y él mismo dice que aquel que enseña a romper los mandamientos será considerado menor en el reino de los cielos, entonces es claro que no debemos ignorar uno de sus mandamientos más grandes, que es el Shabbat.